Bueno, ¿cómo andan? A mí me tocó enfermedades reumáticas y sistema cardiovascular. Espero que esta vez funcione. Antes estuve 40 minutos hablando y después me di cuenta que no grabó. Bueno, vamos a comenzar. Primero, sabemos que el sistema vascular constituye un órgano diana primario para la enfermedad reumática. La esclerosis sistémica se relaciona con hipertensión arterial pulmonar, las vasculitis afectan principalmente las arteriolas. El síndrome antifosfolipídico genera trombosis venosa y arterial. Las complicaciones cardíacas del lupus. Podemos ver arteritis coronaria, pericarditis, miocarditis y valvulopatías. La arteritis de Takayasu, hipertensión no controlable por estenosis de la arteria renal. En pacientes con esta arteritis más células gigantes, lesiones oclusivas en las subclavias, axilares y ilíacas, que también pueden dar lugar a claudicación de las extremidades. La inflamación sistémica crónica predispone a padecer trastornos endoteliales y aumenta la rigidez arterial. Incrementa el desarrollo de aterosclerosis. En pacientes con artritis y lupus presentan una prevalencia de infarto y ACV mucho más frecuente a edades tempranas, debido a la heterogénesis aumentada. Bueno, primero vamos a empezar a describir la artritis reumatoide, que es una poliartritis inflamatoria, simétrica, autoinmune crónica de etiología multifactorial. Es más frecuente en mujeres, 3-1. El 1% de la población de los países occidentales presenta esta enfermedad y los síntomas inician a los 30-50 años. El 80% tienen factor reumatoide positivo y anticuerpos frente a péptidos cíclicos citrulinados positivos. Genera una respuesta inflamatoria sistémica, febrícula, pérdida de peso, aumento de reactantes de fase aguda, hipoliminemia, anemia normo-normo y trombocitosis. Se relaciona con enfermedad arterial subclínica con aumento del espesor íntima media carotidia y desarrollo precoz de placas. El riesgo de infarto en individuos con artritis es parecido a los pacientes que tienen diabetes, y las mujeres que tienen artritis tienen un riesgo de sufrir infarto doble al grupo control. ¿Sí? La mortalidad por infarto y ACV es parecida a la población general, pero se presentan, como dijimos, a edades más tempranas, y el 50% de los pacientes con enfermedades reumáticas con artritis fallecen de causa cardiovascular. Bueno, la mortalidad excesiva, la mortalidad excesiva se detecta tras 7 a 10 años del diagnóstico inicial. Y lo que quise poner en esta diapositiva son los criterios para recordar diagnósticos. Rigidez matutina, artritis de 3 o más áreas articulares, artritis de las articulaciones de las manos, artritis simétrica, nódulos reumatoides, factor reumatoide y alteraciones radiológicas. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta que se relaciona con anomalías de la perfusión miocárdica y de la reserva de flujo coronario con arterias epicárdicas normales. Generalmente el efecto, porque es por la inflamación crónica, el daño que genera sobre la pared vascular. Bueno, en cuanto al tratamiento, tiene que ser agresivo precoz, ¿sí? Como primera línea tenemos a los modificadores de enfermedad. El metrotexato es el más utilizado. Tenemos sulfasalacina y hidroxicloroquina. Cuando no funcionan estos fármacos, tenemos las terapias biológicas, como los dirigidos frente al factor de necrosis tumoral, el infliximab, al receptor de interleuquina 6, tocilizumab, antagonistas coestimulador del CD28, CTLA4 y G, el abatacept. Después tenemos los anticuerpos monoclonal destructor de linfocitos B, que tenemos el rituximab, ¿sí? Tienen efecto beneficioso per se sobre el riesgo de infarto y permiten reducir el uso de AINES y corticoides. Los corticoides muy utilizados, pero colaboran con insulinoresistencia, dislipemia, hipertensión y formación de placas carotidias. Los AINES son muy eficaces, pero también puede haber hipertensión y aumentar la incidencia de eventos cardiovasculares por la naturaleza trombótica. Bueno, después tenemos el lupus. Tiene manifestaciones cutáneas, ¿sí? Musculoesqueléticas, digestivas, cardíacas como pericarditis, miocarditis, la endocarditis de Lipman-Sachs,
vasculitis, trombosis en relación con anticuerpos antifosfolipídicos, manifestaciones renales, hipertensión, insuficiencia renal, manifestaciones pulmonares, desde neumopatías hasta hemorragia pulmonar hasta hipertensión pulmonar, manifestaciones neuropsiquiátricas. Es autoinmune y afecta mucho más a las mujeres, 9.1, y da un síndrome constitucional generalmente por fiebre, astenia y pérdida de peso. Tener en cuenta también que otras de las causas que generan enfermedad pulmonar secundaria, infección y toxicidad por fármacos, ¿sí? Para el diagnóstico, sí o sí necesitamos 4 de 11 que no sean necesariamente simultáneos. Eritema malar, el rash discoideo, la fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, nefropatía, alteraciones neurológicas, ¿sí? Alteraciones hematológicas, inmunológicas y los anticuerpos positivos, ¿sí? El riesgo de infarto y ACV es 2 a 10 veces superior en los pacientes con lupus, evolucionan peor tras un infarto, tienen más riesgo de insuficiencia cardíaca y de muerte. La detección en estos pacientes debido al tratamiento que utilizan para el dolor es más tardío de la isquemia cardíaca y la reticencia a aplicar nuevos tratamientos agresivos. La hipertensión es muy frecuente en estos pacientes por enfermedad renal y uso de corticoides. Aumenta la incidencia de síndrome metabólico, tienen concentraciones elevadas de VDL, triglicéridos, LDL y HDL bajos. En 45% tiene HDL proinflamatorio causante de aumento de LDL. ¿Sí? El lupus también produce anticuerpos frente a LDL oxidadas que pueden promover la heterogenia. Bueno, como tratamiento tenemos para el lupus leve, para leve a moderado y para grave, ¿sí? Cuando tenemos leve, analgésicos simples y AINES. Hidroxicloroquina si es preciso, si no, no. Leve a moderado, ¿cuándo es? Cuando tenemos insuficiencia renal, anomalías hematológicas, miositis, artritis y lesiones cutáneas leves. Utilizamos prednisona y un inmunosupresor como la azatioprina o el micofenolato o el metrotexato. El belimumab es un anticuerpo monoclonal que se utiliza en esta clasificación, pero sin insuficiencia renal. Bueno, cuando aparecen complicaciones más graves, como la miocarditis, la cerebritis, hemorragias graves o glomerulonefritis, que se pone en riesgo la vida del paciente, le tenemos que dar tratamiento de primera línea con ciclofosfamida y corticoides de alta dosis. Cuando tenemos un paciente con lupus grave, generalmente se da rituximab, ¿sí? Y en un paciente, lo más importante es darle, en un paciente con artritis reumatoide, un tratamiento inmunosupresor y médico agresivo precoz para cada individuo, porque ¿eso qué hace? Reduce las complicaciones cardiovasculares, que es de lo que se mueren estas personas. Bueno, acá lo que quise hacer es tipo índice de lo que voy a escribir a continuación. Vasculitis de grandes vasos, medianos vasos, pericarditis, miocarditis, valvulopatías, anomalías de la conducción cardíaca, hipertensión pulmonar y síndrome antifosfolipídico. ¿Por qué empezamos? Porque las vasculitis, ¿qué son? Son infiltrados inflamatorios perivasculares que invaden la pared arterial con necrosis fibrinoide y trombosis. ¿Cuáles son sus complicaciones? Estenosis, oclusiones, isquemia, trombosis, formación de aneurismas y hemorragias. Las enfermedades cardiovasculares en las vasculitis no son frecuentes, pero cuando aparecen pueden ser graves y puede producirse también aortitis, hipertensión, arteritis de las coronarias, valvulopatías, pericarditis, miocarditis, anomalías de la conducción, aterosclerosis acelerada e insuficiencia cardíaca. Principalmente en las arteritis de células gigantes, que vamos a ver aneurismas de las aortas, de las arterias torácicas, abdominales, ¿sí? Isquemia de las extremidades, pericarditis, arteritis coronaria. En la de Takayasu vamos a ver valvulopatía aórtica, isquemia de las extremidades, estenosis aórtica, aneurisma aórtico, ACV, hipertensión. En Kawasaki, aneurismas de las arterias coronarias principalmente. Y el de las vasculitis de medianos vasos, generalmente vamos a ver que se repite miocarditis, pericarditis y arteritis coronaria.
Vamos a iniciar con la arteritis de células gigantes. Generalmente está dado a los 50 años y aumenta la incidencia con la edad. Afecta ramas extracraneales de la aorta, temporales, subclavias, axilares, aorta torácica y en ocasiones ilíacas y femorales. Como clínica, fiebre, pérdida de peso, malestares, cefaleas, engrosamiento de la arteria temporal que duele y pulsa, con claudicación mandibular a veces. Como complicaciones, la más temida es la neuropatía isquémica óptica anterior, que puede dar amaurosis fugaz y también síndrome aórtico por aneurismas disecantes de la aorta. El diagnóstico clínico y la ecografía tienen un halo característico, pero el diagnóstico definitivo se hace por biopsia de la arteria temporal, que en el 80% dan positivos, ¿sí? Y si nosotros vemos un aumento de grosor de la pared en el PET o en la angioresonancia, tenemos que hacer un control anual. Fíjense, este es el halo característico que es oscuro e hipoicoico de la pared, ¿sí? Bueno, después tenemos la arteritis de Takayasu, que es una panarteritis granulomatosa que afecta a la aorta y sus ramas principales, generalmente antes de los 40 años. Es 10 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Fiebre, sudoración nocturna, artralgias, letargo, Raynaud, claudicación de miembros superiores y carotidinia, que es dolor justo en el tracto de la carótida, ¿sí? En el trayecto, perdón. Como complicaciones, ACV, isquemia de miembros inferiores, aneurismas, ruptura aórtica, insuficiencia aórtica por dilatación del anillo, ¿sí? Si tenemos aneurisma aórtico, de la raíz aórtica, compromiso de las coronarias, infarto, son más afectadas, fíjense, los segmentos proximales y el tronco coronario izquierdo, estenosis de arterias renales, carótidas, subclavias, arterias pulmonares. El diagnóstico es clínico. Por ejemplo, nosotros tenemos que sospechar esto en hipertensión inexplicable en pacientes jóvenes con asimetría de pulso, aumento de los reactantes de fase aguda, anemia, trombocitosis, hipoalbuminemia y estudios de imagen. Como decíamos, ¿cómo sospechar Takayasu en un paciente? Cuando tenemos pacientes menores de 40 años que tengan reactantes de fase aguda elevados, carotidinia, hipertensión, discrepancia de la presión entre un brazo y otro, pulsos periféricos débiles o ausentes, claudicación de extremidades, ruidos arteriales y angina. Fíjense que este es un PET donde se ve aumento, donde lo indica la flecha, aumento de la captación del marcador, ¿sí? Y después en la angioresonancia tenemos en la zona donde están donde está marcado, digamos, tenemos lesiones oclusivas de la subclavia a nivel del nacimiento, subclavia derecha, después tenemos la subclavia izquierda que también está afectada, tiene varios trayectos con circulación colateral, y después tenemos a nivel renal, ¿sí? Justo bien proximal. Bueno, después continuamos con Kawasaki, es una enfermedad que se desencadenada posiblemente por infección con respuesta inmunitaria exagerada, no controlada en huésped susceptible, es más incidente en lactantes con una mortalidad de 1 a 2%. Es una vasculitis que, según Ebrangwell, está clasificada como grandes vasos, pero afecta medianas y pequeñas arterias, especialmente las coronarias. Es una enfermedad autolimitada que se resuelve 1 o 2 meses después del inicio de los síntomas. Como clínica, y esto es así, yo tengo una amiga que su hija tuvo enfermedad de Kawasaki, síndrome febril persistente, conjuntivitis bilateral, lesiones mucocutáneas, lengua en fresa, adenopatías cervicales, eritema de palmas y pies y exantema polimórfico. Síntomas cardiovasculares, hasta un 25% de estos pacientes que no se tratan desarrollan aneurismas gigantes en las coronarias. Por eso es muy importante que reciban un tratamiento precoz para evitar la inflamación y por ende aneurismas. Es más incidente, digamos, el infarto, la pericarditis, miocarditis, valvulopatías, insuficiencia cardíaca, la afección de las arterias periféricas y la muerte súbita. En tratamiento precoz, aspirina, inmunoglobulina y seguimiento ecocardiográfico.
Aortitis idiopática es una inflamación de la pared aórtica. Las causas más comunes son las reumáticas, que tenemos un 75%, que es arteritis de células gigantes, seguidos por Takayasu, y menos frecuente infecciosa idiopática o el lupus, ¿sí? Como clínica, cefalea, dorsalgia, polimialgia, fiebre, aneurisma aorta ascendente, insuficiencia aórtica, síndrome aórtico agudo.